días. La verdad es que lo primero que hay que hacer es agradecerles de verdad su presencia. El apóstol José Martí decía que para hablar de Bolívar habría que tener una montaña por tribuna, un haz de pueblos libres en el puño y una tiranía descabezada a los pies. Tomando en cuenta esa frase que es demasiado elocuente, tendríamos que empezar por agradecerle tanto a la Asociación de Estudios Bolivarianos de Navarra como a la Universidad del País Vasco por la invitación a compartir con ustedes este acto, y para agradecerle además de verdad, expresarles mi beneplácito y mi orgullo como venezolana por el hecho de que se hayan decidido a dedicar tiempo y espacio para acercarse a la figura del Libertador y constatar la vigencia del ideario bolivariano, sobre todo entre la gente joven. La figura de Bolívar es una figura densa, muy densa en atributos y virtudes. Constituye una fuente inagotable de estudios, de consulta, de observación, de admiración. Yo me voy a permitir leer un poco y tratar de resumirles lo que traía, porque de verdad son universalmente reconocidas sus condiciones de estadista, militar, sociólogo, conservacionista, escritor, pensador político, ideólogo. Y en el siglo XXI, este siglo tan agobiado, tan complicado, tan convulso, tan complicado sobre todo por las contradicciones y las asimetrías sociales que estamos viviendo, con la secuela de hambrunas, guerras, atropellos a la libertad de los pueblos, que lamentablemente se acentúan cada vez más, las palabras de Bolívar y su ideario se hacen tan necesarias, tan presentes, con tal fuerza vital y cargadas de tanta oportunidad, que no podemos menos que evocar la frase del cura Choquehuanca, peruano, cuando le dijo que su gloria crecería con los siglos como crece la sombra cuando el sol declina. Bolívar se decidió a liberar a su pueblo desde muy joven. Su carrera duró 47 años, lo que duró su vida. Siempre estuvo perseguido por la soledad, y a los 19 años muere su esposa María Teresa. Y buscando darle sentido a su vida, que la veía vacía, sin futuro, agobiado una vez más por esa soledad, se dedica a trabajar mucho más en su formación intelectual, bebe de las fuentes de la Ilustración y asume la causa de los oprimidos. Es entonces cuando esa decisión se vuelve de conciencia acuciante y con apenas 22 años la refrenda en Roma, cuando se encuentra con su mentor y maestro Simón Rodríguez, que es un extraordinario personaje que vale la pena seguir su vida y que dejó su impronta en ese espíritu inquieto y fogoso que era el Libertador. Jura en el Monte Sacro entonces, en compañía de Simón Rodríguez, no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo. De regreso en Venezuela participa activamente, estamos hablando de 1805, el juramento, y llega a Venezuela en 1806. A partir de entonces comienza a reunirse con gente que ya está viendo y actuando contra el Imperio Español. En 1810 participa de los hechos del 19 de abril y se da cuenta en ese momento que el tránsito irreversible hacia la independencia ha comenzado y no podrá concluir hasta tanto no se sienten las bases de un nuevo orden y de una nueva estructura cimentada en la libertad, en la soberanía y en la integración de toda la América. Esto se constituye en un leitmotiv en su vida, la integración de toda la América. Es así que todo su entusiasmo, su fe, su energía creadora y solidaria se vuelca ante esa grandiosa tarea y sin pausa ni sosiego, inmerso en ese terrible y doloroso proceso que significó la guerra por la independencia de América, sanguinaria y brutal, y en medio del desaliento por las derrotas, de la gloria por las victorias, de las angustias ante el exilio, del desgarro ante las traiciones, de los sinsabores de las batallas y del desencanto y la desesperanza ante la incomprensión, la envidia y las intrigas, fue alimentando y sedimentando el sueño integrador como única vía posible para lograr la independencia definitiva. El pensamiento bolivariano no
es necesario hurgar mucho en él para encontrarle su vigencia en el siglo XXI. Citemos, por ejemplo, la Carta de Jamaica, fechada el 6 de septiembre de 1815. En ella, un documento de corte marcadamente sociológico y político en el que se analiza nuestra realidad con una mesura y un equilibrio absolutos, se demuestra el profundo conocimiento que tenía del pueblo americano. En la primera parte de la carta ratifica su convicción libertaria, denuncia la crueldad del Imperio español y ratifica su fe en el triunfo de sus ideales y sus luchas. Es así como le dice a su interlocutor, Henry Collen. 3 siglos ha, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen tan infaustas verdades. Más adelante dice, el suceso coronará nuestros esfuerzos porque el destino de América se ha fijado irrevocablemente. Lo que antes las enlazaba ya las divide. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir a los 2 continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. Como vemos, ya se está prefigurando dentro del ideario libertador la definitiva independencia del Imperio Español y más aún el diseño de una América diferente. En la Carta de Jamaica dice, nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, ya se está definiendo a nuestro mundo, el nuevo mundo, como algo diferente a lo que era el mundo colonizado. Cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. En esa Carta de Jamaica se plasma, como en ningún otro documento, pues, el sueño bolivariano de una América unida como fórmula de superación de nuestros problemas, alcanzando un perfil propio que nos haría difícilmente sojuzgable. Su idea integracionista la formula en estas hermosas palabras. Sueño como ningún otro ver formada en esta parte del mundo la más grande nación del universo, más aún por su virtud y por sus luces, por su libertad y por su gloria, que por las infinitas riquezas que reúnen sus mares y sus montañas llenas de oro y de plata. Esta convicción de que la integración era una herramienta vital para el desarrollo de la América grande por él soñada se expresa desde siempre. En Londres, en 1810, en la Junta Patriótica de Caracas, también habla ante la prensa británica de una confederación en América. En la Sociedad Patriótica de Caracas puntualiza que se debe poner la piedra fundamental de la libertad suramericana. En 1812 dice, yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. En 1814 proclama ante su ejército vencedor en ese momento, para nosotros la patria es la América. En 1818 dice que una debe ser la patria de todos los americanos. Y en 1819 exclama, la unión es la garantía de la libertad de América del Sur. Ya en 1826 define una confederación que debe ser mucho más estrecha que la que se ha formado en Europa contra la libertad de los pueblos, y habla de que cada estado deberá tener su cuerpo legislativo, pero decidirá sus negocios domésticos de un modo conveniente, aunque acordado con el resto de los otros estados. Allí ya se ha prefigurado la integración total. Y para que vean que eso de Wikileaks no es tan nuevo y que lo único nuevo quizás es la tecnología, hay que decir que son numerosísimos los partes e informes de espías a sueldo de Europa y de Estados Unidos que se conservan y que dan fe de la sistemática labor de sabotaje y desprestigio contra esos planes del Libertador. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1827, el cónsul de Estados Unidos en Lima, William Tudor, envía al Departamento de Estado una carta, se parece mucho a la carta que Aguirre mandó desde aquí o que han mandado de otras partes, a raíz del fracaso de la convocatoria al Congreso Fictiónico de Panamá, que era el gran proyecto que tenía Bolívar para gestar la unidad latinoamericana, y en el que dice, cito, la esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. Esto no solo es motivo de felicitación en lo relativo a la América del Sur, liberada de un despotismo militar y de proyectos de insaciable ambición que habrían consumido todos sus recursos, sino que también Estados Unidos se ve aliviado de un enemigo peligroso en el futuro. Y Thomas Wilmot, procónsul inglés en el Perú,
le escribí al cónsul de Dudley, secretario de Estado británico, en noviembre de 1826. Oigan esto, que es una perla ahí. La maligna hostilidad de los yanquis hacia el Libertador es tal que de algunos de ellos llevan la animosidad hasta el extremo de lamentar abiertamente que allí donde ha surgido un segundo César, no hubiera surgido un segundo Bruto. O sea, están invitando al magnicidio, tal como hoy en CNN invitan al magnicidio del presidente Chávez. Y me perdonan la extrapolación. Bueno, ya Bolívar había presagiado parte de nuestro destino cuando afirmó que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a América de miseria en nombre de la libertad. Sin embargo, no fue Bolívar solo quien propone y defiende una propuesta de unidad de los pueblos latinoamericanos. Francisco de Miranda, el precursor, hablaba de un plan de gobierno para toda la región, mediante la creación de un nuevo gran estado que empezaba desde el río Mississippi hasta Cabo de Hornos, que representaba exactamente la extensión de la América colonizada por España. Antonio José de Sucre, Hidalgo, Morelos, el general San Martín, Artigas, con su reglamento de tierra, Güemes y su ley gaucha, los escritos económicos de Belgrano, Simón Rodríguez, Bernardo Monteagudo, el hondureño Cecilio del Valle, Francisco Morazán, todos ellos confluyeron a través del pensamiento y la acción en lo que decir de Fernando Bossi constituyó uno de los periodos más brillantes de la historia de nuestra América, estamos hablando del siglo XIX, creando toda una doctrina revolucionaria con programas, proyectos y leyes que conducen a la integración y a la independencia con justicia social. En 1922, ya en el siglo XX, el gran patriota y revolucionario nicaragüense, general de hombres libres, Augusto César Sandino, escribirá su proyecto de unidad latinoamericana que llamó Plan para la realización del sueño supremo de Bolívar, para unir en confederación a lo que él llamaba las 21 fracciones, que eran las 21 naciones latinoamericanas, en que está dividida la América, establecer la nacionalidad latinoamericana, como él la llamaba, y expulsar al ejército invasor, o al imperio invasor. Como pueden ver, el ideario de Bolívar siempre estuvo presente, aun cuando durante muchos años ese mensaje integrador, revolucionario y trascendente se vio preterido e incluso casi olvidado. La matriz colonial quedó arraigada en las mentes y en los corazones, convirtiéndonos en nuestros propios enemigos, ante la convicción muchas veces inconscientes y otras alimentada por factores exógenos de nuestra propia incapacidad creativa y protagónica. En la mayor parte del siglo XIX y del siglo XX en su totalidad se caracterizaron entonces por la hegemonía casi absoluta de las políticas dictadas desde los centros mundiales del poder del capital, siendo su corolario lo que conocemos como sistema neoliberal impuesto en las últimas décadas en aquella región y que ahora se está imponiendo aquí, con sus consecuencias nefastas de prácticas monopólicas y oligopólicas, alza en los precios, disminución de la calidad, destrucción de millones de empleos y desmantelamiento de los recursos políticos públicos. Paralelamente, un inmenso colectivo irredento, expoliado y explotado esperaba siempre que aquel verbo encendido, visionario y certero comenzara de nuevo a hacerse carne para alcanzar la definitiva independencia política, económica y cultural. En estos tiempos, una nueva correlación de fuerzas se configura en nuestra América, con diferencias políticas notorias entre unos y otros países, pero todos ellos decididos a salirse de la órbita neoliberal. La lucha por la soberanía y la integración entonces vuelve a revitalizarse y encontrar su causa. En el mensaje revolucionario y trascendente del Libertador comienza a tomar forma, porque como dijo el presidente Hugo Chávez, cada día somos más los latinoamericanos y los caribeños que nos sumamos en cuerpo, nervio, alma y pasión al impulso de este proyecto. De nuevo se enarbolan las banderas de la redención y de la independencia definitiva. Nuestros pueblos se van a hacer realidad ahora sí, dice el presidente Chávez, el sueño de tantos y tantas. Solo unidos seremos libres, pero unidos de verdad. Esta América nuestra será libre y además grande para orientar la construcción de un mundo nuevo, distinto de ese voraz capitalismo que destruye y que amenaza a la humanidad. Una de las herramientas principales para eso, obviamente, es el ALBA. Algunos de ustedes se preguntarán qué es eso, qué es el ALBA. Yo me atrevería a decirles que es la más clara propuesta de liberación frente al neoliberalismo y al imperialismo. ALBA, Alternativa Bolivariana para América y el Caribe, se llamó en su origen, y a partir del 24 de junio de 2009 se comenzó a denominar Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es un concepto, es un espacio geopolítico, geoeconómico, social, cultural, ideológico,
que está en construcción, pero que cada día se configura más y mejor. Poco a poco los pueblos suramericanos y del Caribe han tomado conciencia, y centroamericanos, han tomado conciencia de que ante el crecimiento desmesurado de las desigualdades y de la injusticia social alimentadas por los postulados neoliberales, no queda otra salida que unirse e integrarse para enfrentarse a la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios y de inversiones que solo benefician a los desarrollados. De esta necesidad y de esa convicción es de donde surge la propuesta del ALBA. Poner el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social para asegurar una creciente calidad de vida para los pueblos. Son dos criterios francamente opuestos. Mientras la oferta del ALCA pretende una política de desregulación, de liberalización y privatización de los servicios esenciales para la sociedad dentro de un régimen de libre comercio y libre mercado, ALBA es una forma de integración que rompe con el esquema capitalista del lucro, de la competencia y que parte en realidad de lo político y de lo social. Se basa en la cooperación de fondos, esto es un lenguaje ya técnico, que me lo copié. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias, asignándole metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento. Esto está en la Constitución del ALBA. Le otorga prioridad a la negociación de bloques subregionales o transnacionales, abriendo nuevos espacios de consulta para construir consensos que permitan alcanzar un desarrollo endógeno, nacional y regional y permitan demostrar que otra América sí es posible. En el documento político de la Quinta Cumbre se enuncia que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad. Yo creo que esa es la base de sustentación del ALBA y que son 4 pilares que no tienen cabida dentro del concepto y de los parámetros del capitalismo. Complementariedad, cooperación, solidaridad y, por supuesto, respeto a las soberanías de cada uno de los países. Ejemplo de complementariedad. Hay varios. Hay muchos acuerdos que ya se han realizado, pero podríamos citar algunos como los que entre Argentina y Venezuela y Argentina y Cuba. Argentina produce alimentos que hoy Venezuela necesita y Venezuela tiene combustibles que para la Argentina de hoy son indispensables. En cooperación, los acuerdos petroleros entre Brasil y Venezuela. Brasil se especializa en explotación petrolera mar adentro, Venezuela en la explotación en tierra firme. Hacen convenios de cooperación y de ese intercambio surgen actuaciones favorables para ambos países. Solidaridad, pues hay varios ejemplos. Tomando en cuenta que ALBA parte fundamentalmente de la solidaridad y de las acciones sociales, tendríamos que poner como ejemplo Petrocaribe. Los países caribeños tienen muy poca riqueza en hidrocarburos. Venezuela, de manera solidaria, sin regalar nada, ayuda a estos países a adquirir combustible a precio justo. Así se crea una cesta de productos y servicios locales de los países miembros que sirven como instrumento de compensación para el pago de la factura petrolera. Ello ha permitido que cada vez más naciones se incorporen a Petrocaribe. Hoy está integrado por 19 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Honduras lo sacaron después del golpe, Guyana, Surinam y Venezuela. Otro acuerdo o ejemplo de solidaridad, el programa Yo Sí Puedo. El programa Yo Sí Puedo de alfabetización es un programa que instauró Cuba en los años 70 y que ha ido y que permitió que Cuba se librara del analfabetismo y que hoy ha permitido que Bolivia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y algunos países centroamericanos estén ya considerados por la UNESCO países territorio libre de analfabetismo. En Honduras el proyecto estaba funcionando y fue cortado absolutamente y dramáticamente por el Estado golpista. Otro acuerdo de solidaridad, la Misión Milagro. La Misión Milagro es una misión establecida por Cuba y Venezuela que ha permitido trasladar a Cuba o a Venezuela, o que médicos cubanos o venezolanos se trasladen a otros países y hayan salvado más de 1 millón de personas de una ceguera posible o les hayan ayudado a rescatar la vista en cosas tan elementales y tan sencillas como cataratas o pterigios, que
Son cosas de las cuales sufre muchísima la gente después de determinada edad y que están condenados a quedar ciegos porque no había asistencia para ellos, por su condición de excluido. Todos estos acuerdos se hacen respetando la soberanía y el derecho de autodeterminación que tiene cada nación. A nadie se le ha impuesto, ustedes tienen que adherirse a la política cubana, a la política venezolana, a la política del ALBA. Para eso, simple y llanamente, es un acuerdo de solidaridad en el más estricto y hermoso sentido de la palabra. No en vano, Gioconda Belli dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Ya para decir, vamos a terminar hablando del carácter antiimperialista del ALBA, que es un poco, y es tan antiimperialista, porque lo que se trata es de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los más poderosos. Y es obvio que ese plan de alfabetización no se hubiese podido efectuar. De hecho, Venezuela, lo puedo decir con conocimiento de causa, Venezuela en sus últimos 40 años, sacando los últimos 10, en los 40 años de supuesta democracia, en Venezuela se establecieron 4 planes de alfabetización, 4, y ninguno logró absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas venían con una carga capitalista, porque había que comprar los libros con el disco y el maletincito y tal, y no permitió. Y por otro lado, la concepción en sí misma del programa no atacaba la raíz, que era llegar hasta donde, precisamente a tratar de que la gente tuviera una posibilidad de inclusión. Bueno, les decía que es tan claro el carácter antiimperialista del ALBA que en sus pocos años de existencia ha tenido que sufrir el embate de la agresión imperialista de la forma más descarada. Golpes de Estado en Honduras, intentos separatistas en Bolivia, acoso al gobierno popular de Correa y de Ortega, incremento de hostilidades a Cuba, permanente estado de beligerancia contra Venezuela y, lo más reciente, una reunión internacional de la derecha internacional celebrada en la nueva sala de conferencias del Centro de Visitas del Congreso de Estados Unidos, Washington, el 17 de noviembre pasado, y que llamaron peligro en los Andes, amenazas a la democracia, los derechos humanos y a la seguridad interamericana. ¿Y cuáles son las ideas que molestan tanto al gran capital? Vamos a oír a Fernando Bossi. Sin duda que las ideas rectoras del modelo de integración propuestas por el ALBA, estos principios basados en la cooperación, complementación y solidaridad, configuran un cuerpo ideológico que, de ser implementados con precisión, podrían conformarse como modelo de integración de corte socialista y popular, mostrando al mundo y a los otros países de la región los beneficios de una unidad construida con base en el respeto, la ayuda mutua y la satisfacción de las necesidades de la gran mayoría. Si este fenómeno prende en el mundo, otra cosa estaría pasando. Aunque este modelo es incipiente, rompe con la lógica del capital, ubica la economía al servicio del pueblo, desata los poderes creativos e innovadores de los trabajadores y trabajadoras y convoca la construcción de una sociedad libre e igualitaria, un verdadero peligro para el imperialismo. En fin, permítanme decirles que el Libertador murió y soñó con una América grande, libre y generosa. Siempre estuvo convencido de que la herramienta apropiada para conseguirlo es la integración en un nuevo orden democrático basado en la soberanía popular y en la participación. Y ya es tiempo de darle forma a ese sueño y lograr para todos el mejor sistema de gobierno, aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posibles. Y para concluir, quiero decirles que yo estoy aquí hablándoles hoy de Bolívar, del ALBA, de Venezuela, para tratar de acercarles a una realidad que es palpable, pero que a muchos se les hace lejana por el silencio, o por la mentira, o por la calumnia de los medios. Pero es que además lo estoy haciendo cumpliendo con un hermoso mandato surgido de la pluma de la laureada poeta chilena Gabriela Mistral, quien dijo: maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su vello, su sarmiento, su lastarria, su martí. No seas un ebrio de Europa, un embriagado de lo lejano, por lejano extraño y además caduco, de hermosa caduquez fatal. Describe tu América. Haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América.